Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí para esta segunda sesión del mini seminario sobre el pensamiento de Marcus Gabriel a raíz de su libro ¿Por qué no existe el mundo? Haremos una última sesión el siguiente martes 18. Entonces, les recuerdo que la última vez ya habíamos comenzado a ver varios puntos y habíamos visto sobre todo dos cosas. Habíamos visto primero la diferencia entre el universo y el mundo. Y en una segunda instancia habíamos visto que tal vez el problema de la ontología se esté jugando en realidad entre la metafísica y el constructivismo. Es decir, las personas que piensan que podemos conocer a las cosas en sí o a las cosas tal como son, y las personas, al contrario, que piensan que nunca podemos llegar a conocer a las cosas tal como son, que de hecho tal vez ni siquiera hayan cosas en sí, y que solo podemos conocer la manera según la cual estas cosas nos aparecen a nosotros, es decir, las representaciones que podemos tener de esas cosas. Y para precisar un poquito este punto, debemos retomar el debate, pero desde un concepto un poco nuevo, en realidad del cual ya hemos hablado algunas veces, para entender mejor a qué le llamamos realmente el constructivismo. Y el constructivismo, en una de sus ramas más duras, al final es la idea según la cual, es una vieja frase de Nietzsche que voy a leerles, es la vieja idea según la cual no hay hechos. No hay hechos. ¿Y por qué no hay hechos? Pues no hay hechos porque solo hay interpretaciones. ¿Ya? Si ven que en este caso estaríamos una vez más oponiendo la ontología de las cosas en sí. ¿Ya? Hay hechos que realmente se dan. ¿Ya? Y por otro lado, las ontologías de las representaciones. Les leo la frase de Nietzsche porque es tan magnífica que hay que leerla. Dice Nietzsche: no existen realidades sin más, sino solo interpretaciones. No podemos determinar ningún hecho en sí. Quizás sea un sinsentido desearlo. Todo es subjetivo, dicen ustedes. Pero eso es ya interpretación. El sujeto no es algo dado, sino algo ficticio, escondido. Es decir, que en esta lógica no solo no hay hechos y podríamos decir que las cosas son interpretaciones, pero que además el mismo sujeto que piensa interpretar ya es una interpretación. Porque si ven que decir de alguien o de algo que es un sujeto ya es cierto tipo de interpretación. Entonces quisiera, antes de avanzar en la clase, que reflexionemos juntos acerca de esta posición, porque obviamente la posición de Marcus Gabriel consiste en decir, no todo es interpretación, hay hechos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que él está en contra del constructivismo? O como mínimo, hasta cierto límite, en contra del constructivismo. Y toma un ejemplo muy interesante, que es el ejemplo de la interpretación de los libros. ¿Borro eso? ¿Ya? Es el problema que a mí me fascina como buen derridiano, que es el de la interpretación de los libros.
si ven que ahí, una vez más, con el simple ejemplo o el simple ejercicio de la interpretación de los libros, podríamos de la misma manera oponer pues, las dos ontologías de las cuales hemos hablado ahora mismo. El libro. Hay dos opciones. O bien el libro tiene algún sentido en sí. Ontología metafísica. No, hay un sentido en el libro. O bien piensan que el único sentido que puede tener el libro está dentro de sus diversas interpretaciones. ¿El sentido es un hecho o el sentido es una interpretación? Ahora, ese es un debate extremadamente difícil. Porque me imagino que todos estaremos de acuerdo para decir que, o sea, como mínimo estaremos de acuerdo sobre esto. Hay varias interpretaciones posibles de un libro. Eso me imagino que, bueno, espero que todos estamos de acuerdo sobre eso. ¿Ya? Cuando ustedes leen el Edipo de Sófocles, pues como mínimo pueden darle una interpretación estructuralista, una interpretación psicoanalista, una interpretación política, como mínimo. Pero el problema ontológico, de ontología del sentido, no reside tanto en saber si hay interpretaciones múltiples o no. Consiste en saber si hay una que no es una interpretación, que es lo que el libro realmente quiere decir. Algo que sería el sentido verdadero del libro, que no sería una interpretación. A mí me cuesta muchísimo pensar esto, porque en realidad me parece que la única manera para un texto de existir es precisamente dentro de las diferentes interpretaciones que podemos darle. Ese es un debate famosísimo en el caso de la teología. Ustedes pueden tener dos tipos de relaciones con la Biblia. Hay personas que van a decir, yo estudio la Biblia, intento analizar su lenguaje, su contexto histórico, su contexto social, su contexto político, para poder regresar al mensaje original de la Biblia. O a su sentido original. ¿Se ven que en este caso no los juzgo, pero son personas metafísicas que piensan que en la Biblia hay efectivamente un sentido original al cual con cierto trabajo podríamos regresar y que podríamos alcanzar lo que la Biblia realmente quiere decir. Hay otra manera de leer no solo la Biblia, sino cualquier libro, que consistiría en decir, el problema de la lectura de la Biblia no consiste en regresar a un supuesto mensaje original o a un supuesto sentido original, puesto que no hay sentido original. El único sentido que la Biblia tiene está dentro de las diferentes interpretaciones que nosotros vamos a poder darle. Por lo que el problema de la teología no es saber lo que Dios dijo, porque de hecho, por suerte, nadie lo sabe, sino simplemente intentar saber qué es lo que podemos hacer hoy nosotros mismos aquí con una interpretación posible de la Biblia. Pero si ven que son dos mundos radicalmente diferentes, incluso dentro de la misma teología, son dos mundos que casi no pueden comunicar. Pensemos los 5 segundos.
salimos un poquito del libro de Gabriel. ¿Qué es lo que podría significar, si ustedes están de este lado, de las ontologías metafísicas, qué es lo que podría significar el mensaje original de la Biblia? Pues obviamente significaría el mismo sentido que Dios quiso transmitirnos. Ese sería el mensaje original. No obstante, tal como los judíos bien lo vieron, y tal como sobre todo Lévinas lo vio perfectamente, ni siquiera Moisés está seguro de haber entendido a la perfección el mensaje original que Dios quería decirle. Entonces, nosotros menos aún. ¿Y por qué ni siquiera Moisés está seguro de haber entendido el mensaje original que Dios quería decirle? Pues porque Dios, si es que algo como Dios existe, es un absoluto infinito. Y para poder hablarle a Moisés, tuvo que poner sus pensamientos dentro de un lenguaje finito. Por lo tanto, Dios mismo tuvo que interpretar. Hasta Dios tuvo que, sometiéndose a un lenguaje finito, interpretar. Por lo tanto, si bien el lenguaje de Dios puede ser infinito, nadie, ni siquiera Moisés, puede alcanzar este mensaje en tanto que es infinito. Es el mismo problema que hay en música, porque si ven que el concepto de interpretación también se aplica fuertemente a la música. ¿Podemos distinguir realmente en música una obra de sus interpretaciones? No es obvio. ¿Cuál era el mensaje original de Mozart en sus obras? Pues tal vez nadie lo sepa. De hecho, tal vez ni siquiera él lo tenía bien claro. ¿Ya? Por lo que podríamos ahí decir que la posición que Marcus Gabriel está pretendiendo criticar, es decir, la posición de que todo es interpretación, pues es en realidad una posición filosófica extremadamente fuerte y que le va a ser muy difícil intentar demostrar que existe algo fuera de las interpretaciones. Le va a ser extremadamente difícil. De hecho, tal vez no lo pueda. No obstante, lo que él va a decir es lo siguiente. No sé si les va a convencer. Dice esto: yo, Marcus Gabriel, bien acepto que hayan varios puntos de vista. Bien acepto que haya varios puntos de vista sobre un texto, sobre un acontecimiento, sobre lo que sea, ¿ya? Sobre algo. Y va a decir: no obstante, no es porque pueden existir varios puntos de vista sobre algo que este algo no existe por fuera de los puntos de vista que podemos tener. Para que pueda existir varios puntos de vista sobre algo, pues primero debe existir este algo. Este algo primero debe existir. Para que podamos interpretar de diversas maneras la obra de Mozart, pues primero debe existir la obra de Mozart. ¿Les convence o no? Una cosa, en el ejemplo de la Biblia es claro que el mensaje infinito en las palabras finitas no puede ser comprendido, pero en la escritura de un común mortal es en realidad algo finito en palabras finitas. Ya. Entonces eso constituiría el algo. Ahí salimos un poco de este Marcus Gabriel, ¿no? Pero si queremos defender la posición constructivista al extremo, ¿sí? Lo que diríamos es que incluso un genio como Dostoyevsky, por ejemplo, ¿por qué es un genio?
y yo no? Pues precisamente porque cuando él escribe, su mensaje va mucho más allá de sus propias intenciones. Es decir, que ni siquiera él sabe realmente por qué escribe esto. Y en la inmensa mayoría de obras geniales, en música, en pintura, en lo que sea, la obra siempre supera el autor. Tal vez eso sea una obra genial, precisamente una obra que va más allá de los autores. Pero eso obviamente sería la posición constructivista extrema. Marcus Gabriel no acepta eso, por lo que se mantiene en esta idea según la cual, ok, bien existen diferentes interpretaciones, y de hecho acepto que existan estas interpretaciones, pero además de las interpretaciones, también existe la cosa que podemos interpretar. Eso a mí no me convence tanto, por razones que vamos a ver un poquito más tarde, ¿ya? Y dice, porque va un poquito más lejos en su crítica al constructivismo. Dice, hoy en día el constructivismo tomó una nueva forma, que es el neuroconstructivismo. Por la palabra neuroconstructivismo. Y al final, ¿qué es el neuroconstructivismo? Tal como él lo piensa. Pues explica, y llamo neuroconstructivismo la teoría según la cual el cerebro construye mi realidad. Y si ven que en el caso de mi cerebro construye mi realidad, es otra manera casi de decir, pues el cerebro interpreta todo. ¿No? Todo lo que percibo, todo lo que siento, todo lo que pienso, está interpretado por el cerebro. Por lo tanto, solo existen interpretaciones. ¿No? Y él dice, no obstante, en el caso del neuroconstructivismo, igual podemos mantener cierta ontología por fuera de las cosas interpretadas. Por la razón siguiente. Para que el cerebro pueda interpretar absolutamente todo y construir el mundo a la luz de sus interpretaciones, el cerebro tiene que existir. Tiene que existir como mínimo un hecho. Un hecho que no puede ser, por razones lógicas, una interpretación. Y este hecho es, hay un cerebro. ¿Ya? Si ven que si son neuroconstructivistas y que piensan que al final todos son interpretaciones cerebrales, pues como mínimo una cosa no es una pura interpretación. Una cosa es un hecho, el hecho que hay un cerebro. ¿Les convence? Si ven que es casi la misma idea, es casi la misma objeción que hemos visto antes. Acepto que existan interpretaciones, ¿ok? Pero siempre algo se escapa de la interpretación. Y al final él jala los argumentos de dos lados. Hay dos cosas fuera de la interpretación. Si bien hay interpretaciones, dos cosas existen ontológicamente, permanecen fuera de la interpretación. Primero, el algo que interpretamos, para que pueda interpretarlo, tiene que existir algo. Segundo, la máquina que interpreta. En este caso, el cerebro. Así que ya poco a poco comenzamos a ver cómo podemos tal vez reconciliar constructivismo y metafísica. Es decir, aceptamos el constructivismo en este sentido que, claro que existen interpretaciones, claro que existen representaciones, obviamente,
Pero no todo lo que existe se puede limitar a representaciones. También existen, por decirlo en el vocabulario de Sartre, también existen cosas en sí, de ambos lados, del lado de quien interpreta y del lado de lo que se interpreta. Ahora, toda la dificultad consiste, o sea, para mí el más difícil es este. Es donde hay un debate más importante. ¿Realmente existen cosas fuera de nuestras interpretaciones o deberíamos reducir todo a un constructivismo puro? Y vamos a ver un ejemplo, que ya les conté varias veces, pero que es muy clásico y muy interesante en filosofía. Imaginemos que yo esté en un puente en París. Tengo a mi lado algún amigo japonés. Estamos mirando el río Senas y vemos a alguien que baja, se lanza al agua, nada y sale del otro lado. Yo, como mi cerebro, como mi máquina interpretativa está formateada por el lenguaje francés, centrado gramaticalmente sobre este sujeto, yo veo a alguien que atraviesa el río nadando. Eso es lo que mi ojo realmente ve. En cambio, mi amigo japonés que está al lado, como él, su cerebro está formateado por el lenguaje japonés centrado en el complemento, lo que él ve es un río que está siendo atravesado por alguien. Entonces, vemos dos cosas radicalmente diferentes. Alguien que atraviesa un río o un río que está siendo atravesado por alguien. Si ven que son dos interpretaciones posibles de una misma cosa que está sucediendo. La pregunta, 1.000.000 de euros. ¿Cuál es esta cosa que está sucediendo? ¿Pero qué? Descríbelo. Si ven que para poder describir lo que está pasando, voy a tener necesariamente que pasar por o una de estas dos frases o por otras. Pero necesariamente para describir este hecho, voy a tener que utilizar mi máquina interpretativa. Por lo tanto, es muy difícil imaginarnos lo que podría ser lo que realmente está sucediendo bajo nuestros dos ojos y que no sea una de esas dos cosas. ¿Qué sería? Porque incluso imaginemos que yo tome otra posición y que diga, no, Stefan, esas son payasadas derridianas, vayamos a las cosas serias, vayamos a la ciencia. Lo que yo veo son ciertas moléculas que pasan de una posición alta a una posición baja, se mezclan con moléculas de agua, se desplazan en las moléculas de agua y vuelven a salir del otro lado. Claro, pero eso también es una interpretación. Es otra interpretación posible. No sé si es mejor o peor, pero es otra interpretación posible. Porque para pensar según el concepto de moléculas, para pensar según el concepto de arriba abajo, para pensar según el concepto de se mezclan esas moléculas con las moléculas del agua. O sea, ya construí en realidad todo un mundo, con otros conceptos que estos, claro, pero también construí un mundo con mis conceptos. Entonces es, o como mínimo, me es extremadamente difícil saber cuál es el hecho que hay fuera de esto. ¿Cuál es el hecho? Pero de lo que plantea o de lo que estaba mirando en el texto,
obviamente él no está negando que, porque hay, justo lo que tú explicaste en una clase anterior, hay mundos, Sí. y hay el mundo, en ese sentido, digamos, como el lugar donde se dan los hechos, ¿no es cierto? Entonces, ahí, obviamente, lo que está ocurriendo, digamos, en distintos mundos, porque el mundo del francés y el mundo Sí. del japonés son mundos distintos. Exacto. Están ocurriendo cosas distintas, porque Sí. están en mundos distintos, pero está ocurriendo algo. Eso es lo que diría Gabriel. Está ocurriendo Exacto. algo. Es el No famoso está algo. ocurriendo. Sí. El problema no es que ocurra, porque no Sí. está buscando qué es lo que ocurre, sino que está ocurriendo Es algo. que para mí sí es un problema, porque bien entiendo que existe este mundo, y existen muchísimos otros mundos. Y vamos a acordarnos para decir que esta interpretación la vinculamos con este algo que existe. Esta interpretación la vinculamos con este algo. Y todos esos mundos también los vinculamos con este algo. Sin embargo, nunca nadie puede decirnos qué es este algo. Pues cuando en filosofía comienzas a tener un concepto central del cual tú vas a decir, no puedo hablar de él, huele mal. Es decir, ya casi cruzaste la frontera. Porque tienes completamente razón, ¿no? O sea, es exactamente esto que pasa. Él va a decir, todos esos mundos son la demostración que algo sucede. No obstante, no les puedo decir qué, porque al decir qué, necesitaría explicarlo desde alguno de los mundos. Entonces, sucede algo, pero nadie puede decir qué. Pero entonces, ¿cómo sabemos que sucede algo? Pero sí, entiendo, tienes toda la razón, ¿no? Entonces, ya cerramos con eso el capítulo 1 del libro. Para mostrarles, solo tomo un último ejemplo, justamente para precisar este punto del algo. ¿Y por qué? Por primera vez, Gabriel hace de manera explícita referencia a Derrida. Su idea es la siguiente. Tal como ya hemos visto, el mundo, porque en realidad él no llamaría a esto mundo, ¿sabes? Recuerdan que él llama mundo la totalidad. Estos los llama ámbitos de objetos. Entonces, él diría, el mundo es la suma de todos los ámbitos de objetos. Y ahí, una vez más, él dice una cosa que para mí es un poco extraña. Porque obviamente él no puede defender completamente que estos ámbitos de objetos son puras interpretaciones nuestras, sino recaeríamos en el constructivismo puro. ¿Sí? Él debe mantener esta idea según la cual, no, si hay diferentes ámbitos de objetos, es que están estructurados no solo por mi propia voluntad, no solo porque me da la gana. Y toma este ejemplo, se los leo porque es un ejemplo extremadamente sorprendente. En realidad, no sé si refuerza su tesis o si, al contrario, destroza completamente su filosofía. Página 60 del libro, 4 líneas. El mundo mismo se divide en ámbitos. Mi visión francesa, la visión japonesa, etcétera, etcétera. Pero añade esta frase. Quien suponga que solo nosotros dividimos el mundo y que no está dividido en sí mismo, sería como si alguien quisiera afirmar que en una biblioteca no hay libros, sino un solo texto. Pues yo
diría, sí, asumo perfectamente esto. Hay un solo libro, ningún problema. ¿Ustedes creen que en las bibliotecas hay diferentes libros? ¿O que eso es una construcción nuestra? Pues es extremadamente difícil saber cuáles son los límites de un libro. ¿Cuándo comienza un libro y cuándo termina un libro? Esas separaciones de los libros, ¿son separaciones que existen en sí o son separaciones nuestras? Y para mostrarle que es extremadamente difícil pensar eso, les hago una sola pregunta. ¿El título de un libro le pertenece al libro o está fuera del libro? ¿Cuándo comienza este libro? De Marcus. ¿Comienza en la página 1 o comienza aquí? Pues es extremadamente difícil saberlo por la razón siguiente. Saben que los libros tienen derechos de autor, que están, salvo en Ecuador, pero normalmente súper protegidos, salvo el título. Por eso existen tantos libros que se llaman, por ejemplo, Fundamentos de la Ética. Pueden encontrar 1000 libros que tienen este título. O libros que se llaman Anatomía General, 1000 libros. O libros que se llaman Filosofía Política, 1000 libros. Porque el título no está completamente protegido. Por lo que bien podríamos imaginar que el título no forma parte del libro. Entonces esos recortes que definen qué es un libro, pues tal vez, a diferencia de lo que piensa Marcus Gabriel en su ejemplo, tal vez sean recortes nuestros. Es la misma dificultad cuando ustedes hacen un libro colectivo. ¿Qué es lo que hace la coherencia de 10 o 12 artículos para que podamos decir, forman un libro? Pues si ven que es una decisión nuestra, podríamos sacar un artículo, podríamos meter 5 más. No es obvio que las fronteras los libros sean fronteras en sí, sean fronteras ontológicas. Por lo que tal vez podamos imaginar, a diferencia de lo que piensa Marcus Gabriel, que sí, podemos considerar que una biblioteca es un solo libro. O tal vez podamos imaginar que la filosofía griega es una sola obra. Tal vez se pueda imaginar eso. En cambio, bien entendemos que dentro del ámbito de los objetos estructurados materialmente, ahí sí, en una biblioteca hay varios libros, porque están separados materialmente. Sí, pero esto ya es una interpretación, ya es una decisión de haber escogido como criterio de diferencia las diferencias materiales. ¿Pero por qué? Si ven que es la misma dificultad de escogemos esto o escogemos esto. Pues son decisiones. Bueno, entonces, 5 grandes conclusiones de este capítulo 1 del libro. Primero, el universo no es el mundo. El universo es el ámbito de los objetos de la física y nada más. Segundo, hay muchos ámbitos de objetos, es decir, no solo el de la física. Por lo tanto, conclusión, ¿quieren que los apunte? ¿Los 5? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, 1. El universo es el ámbito de objetos de la física.
2, hay muchos ámbitos de objetos. Supuestamente hay más ámbitos de objetos que el solo ámbito de objetos de la física. 3. Por lo tanto, el universo es una simple provincia ontológica. 4. Algunos ámbitos de objetos son reales y algunos solo lingüísticos. Hay ámbitos reales y otros lingüísticos. Y 5. El mundo es la suma de todos los ámbitos de objetos. Ya, con eso ya estamos listos para atacar el capítulo 2 y ver por qué no existe el mundo. Okay. No se olviden que es nuestra dificultad fundamental. ¿Borramos? Ahora sí, entramos en el capítulo 2 que nos va a llevar tal vez a lo que es el concepto fundamental de la ontología de Marcus Gabriel, que es el concepto de campo de sentido. El campo de sentido, que es su concepto fundamental. Y dice, de hecho, él habla del campo de sentido como unidades ontológicas fundamentales. El que es realmente su concepto clave, el que sostiene casi todo el libro. Y dice la cosa siguiente. Todo objeto se determina, ahí verán que en el capítulo 2 se da tremendo viaje para poder llegar al concepto de campo de sentido, ¿no? O sea, se da una vuelta inmensa. Todo objeto se determina por ciertas características. Y eso, de hecho, nos remite a una de las dificultades fundamentales de la filosofía moderna, que no lo dice en este caso Marcus Gabriel, es un problema planteado por el filósofo inglés John Locke, siglo XVII. Y Locke decía, cuando hablamos de cosas, debemos distinguir sus cualidades primarias o sus características primarias y sus características secundarias. Y es interesante porque otra vez nos lanza al problema de constructivismo contra metafísica. Y dice, hay en los objetos las características secundarias, que son características que solo dependen de nosotros. De nosotros, pues, supuestamente nosotros seres humanos. Por ejemplo, voy a darles algunos ejemplos de características secundarias. El color. ¿Hay colores en el mundo? ¿O el color es una simple interpretación que hace nuestro ojo de ciertas ondas que existen en el mundo? El calor. ¿El universo es caliente o frío? ¿O las cosas calientes o frías también son interpretaciones nuestras de ciertos fenómenos que hay en el mundo? En este caso,
aceleración y deceleración de partículas. Es una pregunta chistosa, pero en realidad es muy profunda filosóficamente. Cuando un árbol se cae en medio de la Amazonía, ¿este árbol hace ruido o no? ¿Qué hace el árbol realmente al caerse? El árbol se cae y al caerse desplaza aire. Y cuando este aire llega a un tímpano humano, el tímpano humano interpreta este movimiento de aire en tanto que ruido. Pero si no hay nadie para interpretar este desplazamiento de aire, no hay ruido. El ruido es una interpretación nuestra de otro fenómeno que sucede en el mundo. Por lo que sí ven que hay ciertas características que al parecer, pues sí, realmente son interpretaciones nuestras. Al parecer son interpretaciones nuestras. Pues Locke dice son las características secundarias de los objetos. Pero también existen características primarias, que son esas características que no dependen de nosotros. Por así decirlo, son características objetivas. Y Locke dice, esas características objetivas son las propiedades matemáticas. Esas no dependen de nosotros, están en la misma realidad. Yo no decido de cuántos ángulos tiene un triángulo. Y tampoco decido de que la suma de los tres ángulos sea 180 grados. Para Locke, hasta eso se podría cuestionar. Pero como mínimo, para Locke son propiedades objetivas que existen en el mundo. ¿Ya? Así que sigue una vez más. Interpretación contra ontología. Constructivismo contra metafísica. Propiedades primarias, propiedades secundarias. Bueno. Ahora, esa dificultad según la cual un objeto se determina según sus características le lleva a Marcus Gabriel a hacerse dos tipos de preguntas que nos interesan para llegar al concepto de campo de sentido. Primera dificultad que plantea la idea que el objeto se determina por sus características. Primera dificultad. ¿Puede existir algún objeto que tenga todas las características? Si un objeto se determina por sus características, ¿puede haber un objeto que cumpla con todas las características posibles? Veremos que es lo que él llama el superobjeto. Y también veremos que es, de cierta manera, lo que la filosofía llamó la sustancia. Segunda pregunta importante. ¿Todos los objetos realmente se distinguen de los otros objetos? ¿Todos los objetos se distinguen de los otros? ¿Y cómo? ¿Ya? Entonces, dos preguntas fundamentales, muy difíciles. Hoy solo vamos a ver la pregunta número 1. Gabriel explica. Primero, hoy solo vemos esta.
no puede existir el superobjeto. No puede existir un objeto que disponga de todas las características pensables de los objetos. Eso, antes de ver la demostración, podemos tener ya cierta sensación de por qué no puede existir si tomamos otro ejemplo. Es el ejemplo siguiente. ¿Puede existir una palabra que signifique todos los significados posibles? Pues sí ve que en realidad es estructuralmente imposible. Y es imposible porque para significar algo también debo no significar otras cosas. La relación de significación es a la vez una relación de afirmación, pero también de negación. Una palabra no puede significar absolutamente todo, porque al significar todo no podría significar absolutamente nada. Es exactamente la misma pregunta que se plantea hoy en estética. ¿Tiene algún sentido decir que todo es arte? ¿Sí? ¿Podemos decir que todos los objetos son obras estéticas? Pues si todos los objetos son obras estéticas, significa que nada es una obra estética. Porque no podríamos distinguir, en este caso, las obras estéticas de las obras no estéticas. También se plantea en otro caso, para que vean que es un problema filosófico, eso del todo y de las partes es un problema fundamental. ¿Podemos imaginar a alguien que realice a la vez todas las acciones posibles? ¿Qué sería alguien que realiza en un mismo instante todas las acciones posibles? ¿Qué haría? Pues si ven que una vez más no podemos pensarlo. Y no podemos pensarlo por una razón, una vez que es la misma razón. Hacer una acción es necesariamente a la vez negar otras acciones. Si ustedes esta noche van al restaurante, es que no van a ir al teatro, es que no se van a quedar en casa, es que no van a ir al cine, es que no van a ir a leer Marcus Gabriel. ¿Ya? Cada vez que ustedes deciden algo, también deben abandonar muchas otras acciones posibles. Cada vez que ustedes significan algo, deben a la vez negar otras significaciones posibles. Pues funciona un poquito de la misma manera. Ningún objeto puede tener todas las características posibles, porque como este objeto ya no podríamos distinguirlo de absolutamente nada, ni siquiera existiría. Porque para poder existir, para que algo pueda existir, se tiene que poder distinguir. Y para poder distinguirlo, necesariamente debe existir enfrente de otra cosa. ¿Ya? Entonces, para poder pensar precisamente por qué no existe este superobjeto, pues es ahí que Marcus Gabriel va a hacer un pequeño análisis del concepto de substancia en la filosofía moderna. Y va a decir, esas cosas extrañas que yo llamo superobjeto, se puede asimilar de cierta manera a lo que llamamos substancia. ¿Y por qué se puede asimilar a lo que llamamos substancia? Pues porque teóricamente lo que llamamos substancia en filosofía es
la cosa acerca de la cual predicamos todo, pero que no es un predicado. La cosa acerca de la cual predicamos. Y dice, la filosofía tuvo 3 maneras de pensar el problema de la substancia. Spinoza, Descartes y Leibniz. Primero, hay personas como Spinoza que son monistas ontológicos. ¿Sí? Piensan que hay una substancia. ¿Ves? Spinoza. Hay personas, al contrario, que son dualistas en términos de substancia. Y piensan que hay 2 substancias. Es obviamente Descartes, para el cual existe la substancia extensa y la substancia cogitans, es decir, la substancia del pensamiento. Hay 2 sustancias diferentes. Y hay otra persona, muy importante, que piensa, al contrario, que hay una pluralidad de sustancias. Que existen en número infinito. Y este es, obviamente, Leibniz, con su famoso concepto de mónadas. Y Marcus Gabriel va a intentar demostrar que el monismo es falso. El dualismo es infundado. ¿Se puede decir infundado? Me suena raro. No, sí se puede decir, me suena raro. Entonces, él se va a lanzar del lado del pluralismo. Solo les robo 5 minutos para explicar por qué el monismo es falso. A ver, no, creo que no voy a hacerlo porque la demostración es un poco larga. ¿Ya? Sí, entonces paremos hasta aquí nomás hoy y explicaremos eso en la tercera y última sesión el próximo martes. Muchas gracias por haber atendido a la sesión de esta noche.